una tienda de conveniencia que es competencia de los Oxxo, que se han vuelto muy famosos, paga en promedio por el mismo número de refrigeradores, acá tengo el recibo, paga por distribución el 52%, en promedio pagan 19,000 pesos por distribución, transmisión y capacidad. Tengo aquí el de una tienda de conveniencia Oxxo, y ellos pagan por distribución y por transmisión 322 pesos y 88 pesos por la transmisión. Hay una diferencia de nada más 18,000 pesos entre una tienda de las mismas características. Y en mi recibo personal de su casa yo pago el 45% por los mismos conceptos. Es lo que pagamos todos los mexicanos. Le quiero preguntar, con esta diferencia que está aquí, se la puedo dejar, ¿usted cree que eso es legal? ¿Usted considera que eso no es abusivo? ¿Usted cree que eso no atenta contra la libre competencia? Vamos ahora con el diputado Gabriel Cuadri para que pueda formular su pregunta. No me aplaudió. Sí, gracias. Creo que aquí hay una gran confusión en términos microeconómicos y que sí nos hace falta pues volver a los libros de microeconomía básica para entender lo que es la eficiencia económica, para entender lo que son los costos marginales, para entender cómo funciona un mercado competitivo, para entender cómo funciona la competencia. Hay un dato que a mí me gustaría traer a colación antes de hacer mi pregunta, que en las subastas, particularmente hablo de la última subasta, la tercera del 2017, se obtuvo el precio más bajo en la historia para la electricidad. Esto es $20 por megawatt hora, 400 pesos por megawatt hora, lo cual era 4 o 5 veces más bajo que los costos de la Comisión Federal de Electricidad. Y esto es un costo nivelado, un costo que toma en cuenta toda la inversión, toda la operación a lo largo de la vida útil del proyecto. Entonces yo sí le recomendaría también estudiar un poco pues de finanzas y pues entender en qué consiste el valor presente neto y el costo nivelado de este tipo de cosas para que podamos tener una discusión un poco más objetiva. Y en fin, yo quisiera pedirle al señor Francisco Salazar que les explicara a los señores que vienen representando a Morena en qué consiste un costo marginal, en qué consiste un costo variable, qué consiste un costo nivelado, para que, digamos, podamos tener un terreno parejo de entendimiento para poder discutir y que no se estén propagando mentiras, mentira tras mentira, lo cual pues solo confunde a la opinión pública, y esto con esto termino, pues es muy preocupante porque es la pauta que ha puesto el presidente López todos los días, mentir y mentir compulsivamente, cosa que estamos reproduciendo en este mismo foro. Por favor, al señor Salazar le pido esta explicación. Gracias, diputado Cuadri. Adelante, Francisco, para responder. Muchísimas gracias por la pregunta, porque efectivamente aquí se han dicho cosas que no son correctas y que no corresponden con lo que son los principios de análisis económico y de análisis microeconómico. Y permítanme empezar por distinguir dos cosas: lo que es el despacho y después lo que es el pago de la electricidad mediante contratos. En los contratos, que son los que fijan cómo se paga la electricidad, por ejemplo, entre CFE y las empresas que le venden, no se paga el precio marginal local que se determina en el despacho. Se pagan, por ejemplo, en el caso de las subastas, precios nivelados que incorporan el costo de la capacidad y el costo de la energía. Son costos que reconocen los costos fijos y los costos variables. En los pagos que hace CFE Suministro Básico a CFE en las distintas unidades de generación, también se reconocen esos cargos. Hay un cargo por capacidad que se le paga a sus propias unidades y cargo por energía. Lo mismo con los productores independientes de energía. Esta es la forma en la que se paga. CFE no le paga a los ganadores de las subastas el precio marginal.
les paga lo que está en los contratos, que sí recuperan los costos totales. Los costos totales son los que se utilizan para determinar cómo se van a pagar los contratos. Ahora, distingamos eso de lo que es el despacho de generación. El despacho de generación es la manera en la que podemos, como sistema, tener la energía más barata disponible para todos los jugadores. Y ese despacho se basa en el principio de la optimización con cálculo diferencial. Ustedes lo que hacen es diferenciar la fórmula de costo total, y lo que les va a dar la solución óptima es que el precio tiene que ser igual al costo marginal. Esto no es una cosa que yo estoy diciendo, esto es un principio básico de microeconomía, es un principio básico de investigación de operaciones, no se puede negar. ¿Y qué es lo que sucede entonces en el despacho? En el despacho se ordenan las unidades, como ya lo había yo explicado, y se determina un precio marginal, que es un precio que sirve, y lo expliqué, sirve para los desbalances de energía y la energía contratada. No es el que fija los contratos, pero ¿qué pasa? Ese precio beneficia a todos. Voy a poner un ejemplo muy claro. Supongamos que yo soy Comisión Federal de Electricidad y tengo una planta cuyo costo variable es mucho mayor que el que está fijando el precio marginal local. ¿Qué me conviene? No me conviene generar, me conviene comprar en energía en el mercado y venderla al costo contractual. Es un beneficio para CFE y es un beneficio para los consumidores. Por eso, insisto, por eso esta lógica es la que impera en todos los mercados. Y aquí me permito aclarar una cosa que por lo visto no la escuchó el licenciado Reyes cuando yo hice mi exposición. La diferencia que hay en el despacho entre los dos modelos es que en algunos efectivamente hacen ofertas de precio, pero ¿sabe qué? Esas ofertas de precio tienden en condiciones de competencias a ser iguales a los costos variables. ¿Por qué? Porque si no, el riesgo que tiene quien oferta con un precio que no es parecido al costo variable es que no es despachado. Así que el incentivo económico es a generar ofertar con base en el costo variable. Pero además no solo eso. Ustedes han dicho, y se ha comentado aquí, a que hay un temor a que los monopolios, a que fijen sus precios. Estos son costos regulados, y el modelo en México tiene una regulación muy estricta. En el manual de despacho, que seguramente no lo conocen, pero en el manual de despacho hay fórmulas que se establecen para que los distintos generadores establezcan cómo van a ofertar. No pueden ofertar libremente, y la razón por la que se hace eso es porque hay una cierta desconfianza a que pudiera haber manipulación. Precisamente por eso el modelo mexicano es uno de los mejores modelos, y es un modelo basado en la experiencia internacional. Así que, por favor, entiendan que cuando se habla del despacho, lo que estamos hablando es de la reducción, la optimización al mínimo del costo de generación para el sistema, y después ya vienen los contratos. Y déjenme digo otra cosa que es muy importante. Aquí se ha hablado de las tarifas crecientes o de los precios, los cargos crecientes de los productores independientes de energía. Lo puse yo en mi lámina 13, y si quieren volver a poner la lámina 13, aún con esos son mucho más baratos que los costos que tiene Comisión Federal de Electricidad, y están comparados sobre la misma base, porque son costos que se comparan incluyendo los cargos por capacidad y los cargos por energía. Y segunda cosa, es natural y es totalmente lógico que ese tipo de contratos tengan cargos crecientes. Es el valor del dinero en el tiempo. Eso es un principio básico de finanzas, es un principio básico de economía. Además, ese es el criterio con el que CFE renegoció los contratos de los gasoductos. Así lo hicieron, extendieron el precio, extendieron el contrato en el tiempo y permitieron que las tarifas fueran crecientes. Ese fue el modelo. Y otra cosa que es muy importante decir,
las tarifas y los cargos, o los cargos que están en los productores independientes de electricidad, son productos de competencia por el mercado. Hay que distinguir entre competencia en el mercado y competencia por el mercado. Esos procesos fueron procesos de competencia por el mercado que le aseguraron, y al día de hoy le aseguran a CFE cargos de electricidad mucho más económicos que los propios de CFE. Y lo digo yo con datos oficiales, no son datos inventados. Gracias, Francisco, por diálogo que se mantiene. Vamos ahora a darle el uso de la palabra al diputado Ignacio Mier, coordinador de las diputadas y diputados del grupo parlamentario de Morena. Adelante, diputado. Gracias a todos los ponentes por venirnos a compartir la visión que tienen, su opinión que tienen, técnica, y también hay que decirlo, no, por lo que he escuchado, no está despojada de una convicción político-ideológica, a propósito del comentario del diputado Cuadri. Y quiero decirles que estamos aquí porque la reforma del 2013 nos provocó estar acá. Las consecuencias de la reforma del 2013 nos tienen aquí con ustedes en un ejercicio abierto, plural, respetuoso, para poder nutrir el criterio de las y los diputados en el momento que se dictamine. Igual de valiosa que esta participación ha sido la de todos y de los medios de comunicación. Entonces, agradeciéndoles, yo quiero comentarles que lo que anima también a Morena es romper ese modelo histórico que ha privado en nuestro país, que es el modelo que trajo Pizarro al continente, que lo utilizó de manera eficaz en contra de México Cortés, lo hizo suyo Porfirio Díaz, después Salinas, y en la reforma del 2013, que es un poco el resumen de lo que decía el maestro Carlos Guerrero. Y se traduce en pesos y centavos. Mire, quiero hacerle una pregunta, teniendo esto como marco a Carlos Salazar, que lo aprecia y lo sabe, y quisiera preguntarle una cosa, es de pesos y centavos. Acaba de comentarnos que la Comisión Federal de Electricidad solo se dedique a la transmisión y a la distribución. Pensemos que así debería de ser, pero en condiciones de libre competencia, de piso parejo, y que la generación se regulara bajo otro esquema, que lo intentamos en la reforma a la ley de la industria eléctrica del año pasado, y que se ampararon y no fue posible. También por eso estamos hoy acá. Y le quiero comentar lo siguiente. Usted hablaba de transmisión y de distribución. Cualquiera de nosotros, nuestro recibo de la Comisión Federal de Electricidad, el 45 al 51% es por concepto de distribución, transmisión y capacidad, que vendría siendo el respaldo. Una tienda de conveniencia, que es competencia de los Oxxo, que se han vuelto muy famosos, paga en promedio por el mismo número de refrigeradores, acá tengo el recibo, paga por distribución el 52%, en promedio pagan 19,000 pesos por distribución, transmisión y capacidad. Tengo aquí el de una tienda de conveniencia Oxxo, y ellos pagan por distribución y por transmisión 322 pesos y 88 pesos por la transmisión. Hay una diferencia de nada más 18,000 pesos entre una tienda de las mismas características. Y en mi recibo personal de su casa yo pago el 45% por los mismos conceptos. Es lo que pagamos todos los mexicanos. Le quiero preguntar, con esta diferencia que está aquí, se la puedo dejar, ¿usted cree que eso es legal? ¿Usted considera que eso no es abusivo? ¿Usted cree que eso no atenta contra la libre competencia? Gracias, diputado Ignacio Mier. Don Carlos Salazar, para dar respuesta, por favor. Sí, bueno, aquí otra vez yo hablo desde el principio de lo que implica el respeto a la legalidad, diputado Mier. Las leyes que se establecieron en nuestro país establecieron algunas estructuras, y voy a hacer referencia al famoso... ¿Me permiten nada más hacer una? Sí, sí. Nada más, Sí, para no le estoy culpando, Ah, no, sí. Por eso digo que es
derivado de las leyes que se hicieron en ese modelo donde el poder político se puso a disposición del poder económico. Perfecto, ya pasamos un punto que creo que es muy importante, diputado Mier, y que yo creo que debería de conducir la discusión, pues verdaderamente dónde está el problema y cómo arreglarlo, y quitar los adjetivos de despojos y robos y todo ese tipo de cosas que se han usado en la discusión pública, porque respetar la ley no puede ser una acción innecesaria de cualquier agente económico, llámese como se llame. Por eso ponía el ejemplo yo de cuando aumentaron los impuestos no podíamos nosotros ir a aducir que por pagar el 30% como tasa máxima de impuesto de la renta no estábamos nosotros cumpliendo la ley o provocando un despojo. Cuando esas leyes se hicieron, la cantidad de energía renovable que había en nuestro país era el 1.9%. 1.9%. En las condiciones que en ese momento existían, se quería estimular la inversión en energías renovables y se hizo un incentivo clarísimo que se llama el famoso porteo estampilla, tratando de que se estimulara la inversión en energías renovables. Fue exitosísima porque pasamos, diputado Mier, de 1.9 a 16.5% de inversión en capacidad de energías renovables en nuestro país. De 1.9 a 16.5. Mucha gente vino e invirtió en energías renovables porque ese era el objetivo de la ley en ese momento. Y se le daba como uno de los incentivos más importantes de que el cobro por la transmisión de electricidad sería más barato que el cobro de transmisión que se tenía en el mercado abierto. También les quiero recordar a todos que sí se paga por transmisión, y cada vez que se argumenta de que no se paga, se hace alusión a ese porteo estampilla. Ahora, les voy a poner a contextualizar qué significa el porteo estampilla del total de la transmisión eléctrica del país. Hoy, la capacidad instalada que hay de energías, de energías renovables, es el 11% de la capacidad total del país. Y ese 11%, solo el 35% son estas autogeneradoras, aerogeneradoras, que transmiten electricidad a los negocios como el que usted hacía referencia hace un instante. El problema del porteo estampilla, otra vez, señores diputados, implica hablar del 3.5% del total de transmisión eléctrica del país. Cuando se dice que no se paga, deberíamos de decir, no nos gusta lo que paga, de acuerdo a la ley que está establecida hasta el día de hoy, el 3.5% de lo que se transmite a través de las líneas eléctricas. Y otra vez, como ya lo dije también en mi presentación, deberíamos de sentarnos a tratar de ver si ese incentivo debería de seguirse manteniendo en el tiempo o ya deberíamos de modificar el incentivo para poder pagar las tarifas adecuadas. Para hacer eso no necesitamos reformar las leyes, necesitamos sentarnos con otra vez ganas y altura de miras para resolver el problema y resolver el problema del porteo estampilla que representa esa cantidad que, si bien es importante, no es definitoria de las decisiones que deberíamos de tomar para organizar a todo el sistema eléctrico mexicano. Así que no movamos las cifras a nuestro antojo, porque entonces damos una información inadecuada a la opinión pública de dónde están los problemas y cómo se pueden solucionar. Espero haberle contestado su pregunta, diputado. Gracias, don Carlos Salazar, por este diálogo. Y a continuación le damos para cerrar esta primera ronda y concluir la misma al diputado Rubén Moreira. Oye, nada más, Adelante. lo escuché con atención y me preguntó si contestó mi pregunta y le quiero responder que no necesariamente me la contestó.